Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, chicos, tengo un tema, un tema que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y es que, como bien dice el título, la impactante noticia de Khan y de Met sorprende a todos. Sí, lo habéis escuchado bien. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el chismorreo, en las especulaciones y sobre todo, en la verdad, o al menos lo más cercano a ella, sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Antes de que empecemos a desgranar todo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Prometo que siempre os traeré lo último, lo más jugoso y sobre todo, la información más precisa que encuentre. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, prepárense para el drama. Ya sabemos que la vida de las celebridades, especialmente las turcas, es un constante ir y venir de noticias, rumores, romances y separaciones. Pero sinceramente cuando escuché por primera vez lo de Can Yaman y de Met Özdemir, me quedé boquiabierta. Ya sabéis, ambos son dos de los actores más queridos y aclamados del panorama turco, con legiones de fans en todo el mundo. Han protagonizado series exitosísimas, tienen un carisma arrollador y, por supuesto, sus vidas sentimentales son de gran interés público. Para quienes no los conozcáis, Can Yaman es un actor turco-italiano, conocido por sus papeles en series como Erkencikus, Dolunay y Bay Jail. Es guapísimo, tiene un físico envidiable y siempre está en el ojo del huracán por sus relaciones y sus proyectos. Su imagen es un perfecto ejemplo de la estética turca que tanto éxito tiene a nivel internacional. Su estilo, entre moderno y clásico con toques de elegancia y rebeldía, siempre llama la atención. Su afición por las motos, sus coches deportivos y su estilo de vida aventurero lo han convertido en un ícono para muchos. Además, su dominio de varios idiomas le ha abierto las puertas a proyectos internacionales, y su carisma le facilita conectar con audiencias de todo el mundo. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz y bailarina turca, famosa por sus papeles en Erkencikus, Doğu Kaderindir y Anfara. Es talentosa, muy querida por el público y también ha tenido sus romances mediáticos. Demet es una actriz de una belleza natural y un talento innato para la interpretación. Sus papeles en televisión, desde los más románticos hasta los más dramáticos, han demostrado su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Además de su carrera actoral, Demet es una bailarina talentosa, lo que le aporta una gracia y expresividad únicas en sus interpretaciones. Su estilo, fresco y moderno, siempre a la moda, la ha convertido en un referente para muchas mujeres. La historia de amor de Khan y Demet comenzó en el set de Erkencikus. Interpretaron a una pareja que, como suele ocurrir en las telenovelas turcas, tuvo una química explosiva. Y claro, los fans, como buenos fans, empezaron a soñar con que esa química fuera real también fuera de la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos, las especulaciones, todos querían verlos juntos. Durante la emisión de la serie, se rumoreó muchísimo sobre una posible relación, pero ninguno de los dos confirmó nada, ni negaron nada tampoco. Siempre mantuvieron un halo de misterio, lo que, por supuesto, alimentó aún más el interés. La serie Erkencikus fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Khan, un fotógrafo de espíritu libre y aventurero, cautivó a millones de espectadores. La química entre Khan y Demet, interpretando a Khan y Sanem, fue uno de los factores clave de su éxito. Sus miradas cómplices, sus roces, sus peleas y reconciliaciones, generaron una conexión emocional con el público que pocas series logran. La serie también destacó por sus paisajes, la moda, la música y sobre todo por la forma en que retrató el amor, la familia y la amistad. Después de que Erkencikus terminara, cada uno siguió su camino profesional. Khan se enfocó en proyectos internacionales y Demet continuó con sus éxitos en Turquía. Aunque hubo momentos en los que se rumoreó sobre su relación en diferentes medios, los dos siempre lo negaron o simplemente no hicieron ninguna declaración al respecto. Pasó el tiempo y cada uno rehizo su vida amorosa. Khan tuvo sus relaciones, la más sonada con Diletta Leotta, y Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La relación de Khan con Diletta Leotta fue muy mediática. La pareja fue fotografiada en varias ocasiones, y su relación generó mucha expectación en Italia, donde Khan se había convertido en una estrella gracias a su trabajo en la serie Viola come il mare. Sin embargo, la relación llegó a su fin.
aunque se rumorearon diferentes causas, nunca se confirmó nada oficialmente. En cuanto a Demet, su matrimonio con Ethan Cook fue una boda de ensueño, o que acaparó la atención de los medios y de los fans. La pareja se mostró feliz y enamorada, y su relación parecía sólida. Sin embargo, el matrimonio duró poco y tras unos meses, anunciaron su divorcio. Y aquí es donde entra la bomba que nos ha reunido hoy. El 8 de septiembre de 2025. La noticia de Kanye y Demet sorprendió a todos. ¿Y qué sucedió? Pues bien, no se trata de que hayan vuelto a estar juntos sentimentalmente, al menos por ahora. Lo que ha sorprendido es la confirmación de que ambos, sí, los dos, van a protagonizar una nueva serie juntos. Una bomba. La información saltó a la luz gracias a varias fuentes confiables de la industria turca, y poco después, fue confirmada por los propios actores en sus redes sociales. Publicaron fotos juntos, imágenes del guión, y dejaron claro que estaban trabajando en un proyecto secreto y muy especial para ambos. Imaginen la locura que se desató en redes sociales, el revuelo entre los fans. Todo el mundo comentando, especulando sobre la trama, sobre qué tipo de relación van a tener en la serie, fue una explosión. Pero, ¿qué sabemos sobre la serie? Pues por ahora, no mucho. Los detalles son escasos y la producción está siendo muy cuidadosa en no revelar demasiado. Lo que sí sabemos es que la serie se llamará Ad Mutluluk, y que al parecer, será una comedia romántica. Es probable que la trama gire en torno a dos personas con personalidades muy diferentes que por alguna razón, se ven obligadas a convivir o a trabajar juntas. Y por supuesto, no faltará el romance, los enredos y seguro, muchas escenas cómicas. La elección del título Ad Mutluluk es muy significativa. Sugiere una historia llena de alegría, optimismo y esperanza. La comedia romántica es un género que siempre tiene éxito, especialmente en el público joven y en el femenino. Si la serie logra combinar la química entre Kanye y Demet con una historia divertida y conmovedora, el éxito está asegurado. La ambientación, la música y los personajes secundarios serán clave para que la serie conecte con el público. ¿Por qué es tan impactante esta noticia? Bueno, hay varios motivos. Primero, porque los fans llevaban años deseando verlos juntos de nuevo en la pantalla. La química entre Kanye y Demet en Erkencikus fue tan buena que dejó huella en el público. Segundo, porque ambos actores han evolucionado mucho profesionalmente desde entonces. Han ganado más experiencia, han madurado como actores y por lo tanto, las expectativas son muy altas. Y tercero, porque esta serie marca un reencuentro muy esperado y podría ser un bombazo en términos de audiencia. La expectación por el reencuentro de Kanye y Demet es enorme. Los fans de Erkencikus han estado esperando este momento durante años. La posibilidad de volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla es algo que emociona a miles de personas en todo el mundo. La nostalgia por la serie original, sumada a la curiosidad por ver cómo han evolucionado los personajes y la historia, genera un interés inmenso. La producción de la serie está siendo muy cuidadosa para no decepcionar a los fans, y se espera que ofrezca una historia a la altura de las expectativas. Otro aspecto importante es el contexto. Can Yaman ha estado muy activo en proyectos internacionales, ha protagonizado series en Italia, y su carrera se ha expandido mucho. Demet, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, pero ahora esta serie podría ser un trampolín para dar el salto a la escena internacional. Es decir, es una oportunidad para ambos de consolidar sus carreras y llegar a un público aún más amplio. El hecho de que Can haya trabajado en proyectos internacionales le ha dado una visión más global de la industria del entretenimiento. Ha aprendido de diferentes culturas y ha ampliado su abanico de posibilidades. Para Demet, esta serie representa una oportunidad de oro para mostrar su talento a un público más amplio. Su éxito en Turquía le ha brindado la experiencia y la confianza necesarias para afrontar este nuevo reto. La serie podría abrirle las puertas a proyectos en diferentes países y consolidarla como una estrella internacional. Pero la noticia también ha generado algunas preguntas. ¿Cómo reaccionará Ethan Cook, el ex esposo de Demet? ¿Estará celoso? ¿Habrá tensiones en el rodaje? ¿Volverá a surgir el romance entre ellos? Son preguntas lógicas y aunque nadie sabe la respuesta a ciencia cierta, es inevitable que se hable de ello. El hecho de que Demet esté divorciada y que Can esté soltero añade un ingrediente extra de morbo a la ecuación.
Es comprensible que el reencuentro de Khan y Demet genere especulaciones sobre sus vidas personales. El hecho de que ambos estén solteros y hayan tenido una relación en el pasado, por mucho que la negaran, es un factor que alimenta el interés del público. Los medios de comunicación y las redes sociales estarán muy atentos a cualquier gesto, comentario o interacción entre ellos. Es posible que la producción de la serie se vea influenciada por estas especulaciones, y que se tomen medidas para evitar cualquier tipo de escándalo o controversia. En definitiva, la noticia de esta nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir es una gran noticia para los fans del entretenimiento turco y, por supuesto, para los propios actores. Es un proyecto ambicioso que podría marcar un antes y un después en sus carreras y, sin duda, nos mantendrá pegados a la pantalla. La serie Ad Mutluluk tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. La combinación de la química entre Can y Demet, la trama de comedia romántica, el talento de los actores y el interés del público son elementos clave. La producción de la serie deberá estar a la altura de las expectativas y cuidar cada detalle, desde el guión hasta la música y la ambientación. El éxito de la serie podría abrir las puertas a nuevos proyectos para Can y Demet y consolidarlos como dos de los actores más importantes del panorama internacional. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues, creo que lo más probable es que veamos una serie con una producción impecable, con una historia entretenida y con mucha química entre los protagonistas. No creo que el reencuentro entre Can y Demet sea una decepción. Al contrario, espero que nos sorprendan con un trabajo de calidad y que nos hagan reír, llorar y suspirar. Las expectativas son altas, pero los fans confían en el talento de Can y Demet. La química entre ambos, que ya demostraron en Erkencikus, es un factor clave para el éxito de la serie. Si logran mantener esa conexión especial, y la producción de la serie les brinda las herramientas necesarias, el resultado será espectacular. El público espera una historia que los enganche, que los emocione y que les haga pasar un buen rato. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la impactante noticia de Can y Demet. He intentado resumir la información más importante, los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a este esperado proyecto. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar un like. Y por favor, déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Están emocionados por la nueva serie? ¿Creen que habrá romance entre ellos? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, hagamos que la conversación continúe. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo seguir trayéndoles las noticias más relevantes, los chismes más jugosos y todo lo que necesiten saber sobre el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y a seguir disfrutando de las series y de la vida. Adiós.